En esta parte ahora hablaremos un poco sobre historia. En historia y en base de datos relacionales nos daremos cuenta que existen muchas maneras de cómo definir una base de datos. Puede ser un banco de datos donde yo voy a poder guardar datos, voy a poder consultarlos posteriormente. Una base de datos también puede ser un conjunto de tablas relacionadas unas con otras. Y también puede haber más definición sobre una base de datos. Por ejemplo, acá nos indica que en la actualidad la expresión de base de datos es extensamente usada en todos los ámbitos donde se desarrolla el ser humano. No necesariamente es una expresión computacional porque hoy en día las bases de datos es considerada como la única para el manejo de todo tipo de información, sea grande o sea pequeña. Y alguien hizo o postuló una serie de normas de cómo debería de construirse una base de datos. ¿Por qué nace esto? Porque en la historia cada quien hacía una base de datos como le parecía. Entonces, acá en la historia nos recalca eso. Las bases de datos relacionales son un tipo de base de datos. Quiere decir que hay otros tipos que cumplen con el modelo relacional, tras ser postulado en 1970 por Edgar Frank Codd. Edgar Frank Codd dio también una serie de reglas o normas para poder decir que una base de datos cumple con los requisitos para ser nombrado así, una base de datos relacional. Hay un poco más de historia sobre esto, por ejemplo, esas postulaciones o también opiniones que él generó en un documento, IBM en ese tiempo no le consideró, cosa que alguien de Oracle sí lo hizo y por eso sabemos que Oracle también hizo cosas con las bases de datos relacionales.